Hola a todos, soy la doctora Olea, una de las especialistas del Departamento de Conservadora de la Clínica Ciro, y hoy os voy a hablar de la erosión y de por qué tenemos que tener cuidado con ciertos alimentos y bebidas. En alguna ocasión, muchos habréis oído o leído sobre el agua con limón y los refrescos y los efectos perjudiciales que tienen en la salud. ¿Pero esto es un mito o es una realidad? Bueno, pues lo cierto es que es una realidad. Habitualmente consumimos productos que tienen un alto potencial erosivo y que van a poder dañar nuestros dientes si no los consumimos con prudencia. Os voy a explicar qué es lo que sucede. La erosión es el proceso de desmineralización, de pérdida de la estructura dentaria por la exposición a ácidos. Se trata de un proceso químico. En nuestra dentición se va a producir un desgaste dental erosivo, es decir, va a haber la interacción, por un lado, del ataque ácido repetido, constante y prolongado en el tiempo, junto con fuerzas mecánicas. No me quiero detener mucho en este punto, pero sí quiero destacar brevemente la importancia de saber el origen de esos ácidos. Cuando un paciente llega a la clínica y vemos que presentan estas lesiones, nuestro punto de partida es saber la causa, porque nos va a ayudar mucho a poder dar una mejor solución. ¿Qué origen tienen estos ácidos? Estos ácidos pueden ser de origen intrínseco, es decir, del propio paciente, porque exista una enfermedad de la alimentación o porque el paciente padezca de reflujo gastroesofágico. Entonces, esos ácidos proceden del estómago, son ácidos muy lesivos que cuando llegan a la cavidad oral lo que van a producir es esa agresión química, ese proceso que es la erosión. Pero esos ácidos pueden tener también una procedencia extrínseca, que es el tip de hoy. Vamos a hablar de los ácidos que proceden de los alimentos. Antes de nada, es muy importante destacar la importancia de que los pacientes sepáis de esta patología porque genera una serie de lesiones en la estructura dentaria. En las etapas tempranas lo que se va a producir es un inicio de pérdida de la estructura, de la morfología de nuestros dientes. Se van a producir ahuecamientos en las cúspides, una pérdida del esmalte, siendo este mucho más liso, pierde la morfología y además va a empezar a haber una alteración del color. En etapas avanzadas, esta alteración del color va a aumentar. ¿Por qué? Porque al perder la estructura blanca, que es el esmalte, lo que va a subyacer es la dentina, que es una estructura más amarilla. Pero además, estas lesiones que hablábamos, que empezaba a haber un ahuecamiento, se van a extender. En vez de los dientes, el esmalte ser convexo, va a empezar a ser mucho más cóncavo. Si tenemos reconstrucciones o empastes, es muy común ver que estos empastes se sobredimensionan. ¿Por qué se sobredimensionan? Porque la estructura que hay alrededor de tejido dentario la vamos perdiendo, va disminuyendo. Muy común también que el paciente acuda a consulta porque le preocupe que estéticamente ve que sus dientes están más irregulares, se empiezan a salir espículas en la zona de sus incisivos. Esto es común porque al perder la estructura dentaria, ese diente se debilita, es mucho más común que haya fracturas y además estéticamente podemos ver que el diente es mucho más gris por esa pérdida de grosor, hay una mayor translucidez. Todo esto nos lleva, como estábamos diciendo, a un aumento de las fracturas, pero también es muy común que el paciente empiece a tener mucha sensibilidad dentaria. En definitiva, lo que se produce es un compromiso grave de la integridad. ¿Qué consejos podemos daros para poder prevenir esta patología? Pues, por ejemplo, el agua mineral sin gas no es erosiva, pero en el mercado existe agua mineral con sabor. Tenemos que mirar muy bien el etiquetado de esta agua, ya que suelen contener saborizantes a base de ácidos como es el ácido cítrico, que tiene un alto potencial erosivo. Existen también hábitos como el de tomar agua con limón en ayuno por la mañana. Este hábito es muy peligroso, ya que por las mañanas tenemos una menor concentración y cantidad de saliva en la boca y puede llegar a producir lesiones muy severas si lo mantenemos en el tiempo. Con lo cual, evitar este tipo de hábitos. ¿Qué frutas y qué tipo de alimentos, además, que son frecuentes en dietas ricas en frutas o en dietas detox, donde hay un alto contenido de frutas como el pomelo, las naranjas o el kiwi? Bueno, pues hay que moderar este tipo de alimentación. No es eliminarlo, pero sí moderar esta ingesta de este tipo de frutas cítricas. ¿Qué podemos hacer además? Intentar acompañarlo con alimentos que neutralicen esta acidez, como puede ser la leche o los yogures.
Muy importante y quiero destacar los refrescos y las bebidas energéticas, bebidas carbonatadas, todo este tipo de bebidas que son muy comunes tienen un alto poder erosivo. Más aún si las tomamos, por ejemplo, después de realizar deporte. Cuando realizamos deporte hay una deshidratación, tenemos una menor cantidad de saliva, no vamos a tener forma de neutralizar los ácidos que contienen estos refrescos, como son el ácido fosfórico o incluso el ácido cítrico. Otro alimento, bueno, es un aliño que es muy común, es el vinagre. El vinagre tiene un alto potencial erosivo, lo mismo, moderar el consumo. No solamente es importante la frecuencia y la cantidad de veces que aportamos estos alimentos en nuestro día a día, sino que también es el cómo tomamos estos alimentos. Por ejemplo, si tomamos un refresco y estamos toda la tarde con ese refresco tomándolo sorbito a sorbito, lo que va a ocurrir es que vamos a mantener constantemente un pH muy ácido, muy bajo en nuestra boca, con lo cual no va a haber una neutralización. Eso va a ser mucho más erosivo que si nos lo tomamos en menor tiempo. Además, si solemos retener mucho la bebida en la boca, si solemos agitarlo, lo que va a producir es un mayor contacto de ese ácido con la estructura dentaria, va a ser mucho más lesivo. Muchas veces nos preguntáis, bueno, ¿y si lo tomo con pajita es más protector? No, no es más protector porque lo que va a ocurrir es que la pajita va a tener un contacto íntimo en una zona localizada, es decir, habrá zonas donde no haya erosión, pero va a ser muy común que si la pajita la colocamos entre nuestros dientes o a nivel de nuestros dientes incisivos, se vaya a producir esa erosión de una forma mucho más marcada a nivel de los incisivos. Como vemos en la foto. En la foto lo que vemos es, además de un agente mecánico externo, un agente químico, que es el haber bebido durante mucho tiempo bebidas carbonatadas con pajita. Directamente la lesión se ha localizado en la zona de incisivos. Para concluir, quiero decir que este tipo de lesiones se ven tanto en la edad infantil como en la edad adulta. Los estudios lo que nos dicen es que aquellos niños que ya presenten lesiones erosivas van a tener una mayor probabilidad de presentar lesiones erosivas en su dentición permanente. Entonces, el objetivo primordial es seguir estos consejos, prevenir la aparición de estas lesiones. Con este tip, yo me despido. Muchas gracias y yo me quedo en casa.